Bienvenidos a La Ruta de la Ballena, episodio 8. Hoy les traigo un programa o un podcast sobre un personaje emblemático de la cultura mundial que arrancó en la literatura, pero después pasó por el cine, series, películas, dibujos animados, videojuegos, historietas. Está en todos lados y es el Conde Drácula. El Conde Drácula, que muchos piensan que es el primer vampiro de la historia a nivel ficcional, pero no es así, porque antes había existido Carmila, mucho tiempo antes, que era una mujer vampiro, y sin embargo no trascendió tanto, más allá de que después en los 70 hubo alguna película sobre el personaje. Murió lamentablemente en muchos de los libros de cierta época donde no había demasiada trascendencia, como otro libro como fue Metamorfosis, del tipo que lentamente se va convirtiendo en una cucaracha y la familia no sabe cómo ayudarlo. Cuando leí ese libro quedé fascinado y me sorprendí que no existieran más referencias a esa historia en películas, que puede ser que haya alguna, seguramente debe haber alguna adaptación, pero que no sea tan masivo. La masividad de Drácula, primero hay que acreditársela a su creador, que fue Bram Stoker, que en realidad se llamaba Abraham, un irlandés que escribía libros y su obra más notable fue precisamente la de Drácula. En Internet, desde que la Internet se puso de moda, empezaron los conspiranoicos a buscar cosas raras y hay un montón de información errónea de que como que quieren hacer creer que Drácula realmente existe y lo que Bram Stoker narra en el libro es lo que él mismo vivió. Bueno, eso es mentira, es completamente falso porque no existe ningún registro de testimonio de Bram Stoker donde él haga referencia a eso. Eh, si por lo menos hubiera un solo testimonio de Bram Stoker, un testimonio ambiguo donde diera a entender que hay algo de realidad en el relato, bueno, habría motivos para creer. La verdad es que no. Bram Stoker nunca dejó de referirse a su libro como una obra de ficción. Lo que pasa es que Drácula se convirtió en un personaje tan importante de la ficción, tan abarcativo. Hay un montón de apariciones de Drácula en otras en películas que no son de él, en series que no son de él, hay parodias, es un universo en sí mismo el del Conde Drácula. Entonces es obvio que muchos pibes que son conspiranoicos quieran ver más allá del personaje, pero no, es simplemente un personaje de ficción. Y para hablar de él es indudable que primero hay que hablar de Stoker, porque es el tipo que lo creó, que fue el tercero de 7 hijos, nacido en Dublín, en Irlanda, y era descendiente de una familia protestante de la parte del oeste irlandesa. Tuvo una enfermedad de pibe que hizo que no pudiera mantenerse en pie ni caminar hasta los 7 años. Tuvo tratamientos que en la época eran muy comunes, como la denominada sangría, pero salió adelante con el correr del tiempo y bueno, se terminó convirtiendo en un destacado jugador de fútbol americano en el colegio de él, que se llamaba Trinity, la escuela donde él fue en Dublín, y donde, bueno, terminó los estudios ahí. Después trabajó, después de eso, 10 años en el servicio civil, también en la ciudad de Dublín, y se convirtió también en crítico teatral. Pero ¿qué pasa? No le pagaban un mango a Stoker, lo tenían ahí como ad honorem y a él no le importaba porque le servía igual para aprender sobre el mundo de la actuación y nutrirse de lo que era el teatro y demás. En esa época él conoce a un actor que se llama Henry Irving, que aparentemente era su ídolo, y ya entablaron una amistad a partir de esa época. Cuando Irving muere,
27 años después de que se hayan conocido, eh, había aparentemente más de 50 cartas enviadas a Stoker, que bueno, en una época donde obviamente no existía la comunicación del WhatsApp, ni la internet, ni nada que se le parezca, el medio para comunicarse con alguien que estaba lejos era con cartas. Así que bueno, había un respeto mutuo entre ambos. Y en una de esas cartas, este actor, Henry Irving, le dice, básicamente, tenés que escribir, tenés una cabeza como para ser escritor. Tomó el guante, Stoker, y su primer libro fue un manual, digamos, de administración legal, con un título impronunciable para mí, que se publica en 1879. O sea, todavía no tenía nada que ver con la literatura conocida. Más adelante, después de eso, se dedicó recién ahí a la ficción, pero su primera novela no fue Drácula, como mucha gente cree, sino que fue algo que no tenía ni siquiera nada que ver con el estilo de su obra póstuma, ¿no? Sino que se llamó The Snake Pass, y era una historia de romance, una historia romántica ambientada en Irlanda, y no mucho más que eso. Obviamente nunca la leí, nunca la busqué, pero la poca información que hay dicen que es una novela pasajera y punto. Pero cuando llega a su obra maestra, Drácula, que finalmente se publica en 1897, él venía escribiendo el libro en forma de diarios y revistas que se iban publicando esporádicamente, y, y bueno, después de un tiempo decidió unir todo eso para hacer el libro. Esto era algo muy habitual en la época, que pasaba con muchísimos escritores, y hay muchos libros que conocemos hoy en día, encuadernados perfectamente, que en realidad fueron publicados de esta manera. A veces pasaban años hasta que se terminaba de publicar una... Era como una serie escrita, básicamente. La historia de Drácula es la más conocida para todos, pero bueno, hay que eh, mencionarla nuevamente porque de esto se trata. Es un vampiro de Transilvania que, valiéndose de poderes sobrenaturales, llega a Inglaterra y ahí empieza a victimizar a inocentes para, bueno, obtener la sangre que le permita sobrevivir, digamos. Liderados por Van Helsing, eh, hay un grupo de gente que, bueno, intentarán combatir al monstruo, ¿no? La influencia de la novela en las presentaciones de vampiros en la cultura popular siempre existió, digamos, siempre hubo. Antes de Drácula ya había referencias a los vampiros, después también. Pero bueno, como dije al principio, Drácula es probablemente el vampiro más conocido. Probablemente no, es el más conocido y bueno, goza de gran popularidad. Hay un montón de adaptaciones al cine. eh, y también hay que mencionar a la película Nosferatu de 1922, una adaptación alemana, pero no está autorizado y es prácticamente un plagio de Drácula, solamente cambiaron el nombre del vampiro y demás. Eh, la película que sí vale la pena, que es la primera de la que quiero hablar, es la de 1931. Ese año se hicieron dos películas de Drácula, una en España, que nunca la quise ver por prejuicio, nada más que por eso, y otra en Estados Unidos protagonizada por Bela Lugosi en el papel de Drácula. Esa película es buenísima ya de entrada, porque ya te mete en la atmósfera de una Transilvania tenebrosa, oscura, y el personaje de Harker es un actor que lo interpreta, no me acuerdo el nombre del actor, pero lo interpreta maravillosamente. Interpreta perfectamente el estado de locura, el estado de temor, el estado de tranquilidad. Cualquier cosa que hace el tipo le sale muy bien. Y, y hay algunas escenas que son realmente tenebrosas para esa época, ¿no? Bela Lugosi, por supuesto, en el papel de Drácula, también lo hace muy bien.
Bela Lugosi, que hizo muchísimas películas de terror. La última fue la de 1959, que no me estoy acordando. Plan 9 se llamaba justamente. Plan 9 del espacio exterior. Era una película que está considerada entre las peores películas de la historia, pero a mí me encanta esa película, siempre me gustaron las cosas raras, y acá nuevamente en esta película encarna a un vampiro que no es Drácula, pero que es más o menos lo mismo. Y hay otra película también de 1935 que falsamente muchos dicen que es como una secuela de Drácula, y no, no lo es, que se llama La marca del vampiro, película que dura apenas una hora y donde Bela Lugosi nuevamente interpreta a un vampiro que es lo mismo que Drácula, nada más que no se llama Drácula. Y bueno, este, aparte de eso hizo un montón de otras películas, tuvo una aparición también importante en El Hombre Lobo, en La Noche del Hombre Lobo, creo que se llamaba, de la década del 30. Y bueno, un actor reconocido y todo, que yo lo empecé a descubrir de grande justamente viendo todas estas películas, porque de chico había escuchado muchas veces el nombre de Bela Lugosi y pensaba que era una mujer. Pensaba que era una mujer y que era escritora, no sé por qué me sonaba eso. Y cuando era chico vi también, había una revista de historieta argentina que se llamaba El Cazador, muy polémica para la época. Contenía de todo, todo lo que está mal contenía esa revista, violencia, exagerada violencia, misoginia, puteadas de principio a fin, gore, era un asco, pero a la gente, a los chicos de esa época nos gustaba porque nos cagábamos de risa, había un humor negro pero al extremo, y te pudría un poco la cabeza ese tipo de historietas, pero las leíamos, las consumíamos y nos reíamos. Porque bueno, a los 12, 13 años tenés esa cabeza podrida. Ahí fue la primera vez que yo comprendí que Bela Lugosi no era una mujer porque aparece el personaje de Bela Lugosi en muchas historietas del Cazador como un loquito, un tipo que siempre está haciendo experimentos al estilo Frankenstein porque también apareció Bela Lugosi en películas de Frankenstein. Bueno, más allá de todo eso, eh, ese fue como mi primer encuentro con Bela Lugosi a través de una obra que no tenía nada que ver con él, pero mucho tiempo después, empezando a ver las películas, dije, ah, así que este era. Y la verdad es que es un actor que a mí me gusta y esta película, Drácula, de 1931, está seguramente entre lo mejor, de todo lo que hizo, está entre lo mejor. Y bueno, es un fiel relato, es una fiel adaptación del libro, básicamente. Está muy bien y quien no la vio y quien la juzgue porque piensa que es muy vieja, por esto, por lo otro, deje de lado eso porque la película es buenísima. Te olvidas que estás viendo algo de 1931 porque está muy bien llevada. Me quiero meter también en algo que quería hablar al principio, es que Stoker escribió varias otras novelas. Incluso algunas también tuvieron cierta repercusión, ninguna como Drácula, pero bueno, es difícil hacer una obra maestra, imagínate dos. Pero bueno, algunas de las que hizo fue El misterio del mar, La joya de las siete estrellas, La dama del sudario, y aunque ninguna de esas se acercó a la popularidad de Drácula, lo mantuvieron en vigencia muchos años a Stoker hasta que, bueno, fallece en 1912. La causa de la muerte es controvertida. Hay que tener en cuenta que 2 años después de su muerte, la viuda de Stoker, que se llamaba Florence, publicó El huésped de Drácula como parte de una colección póstuma de relatos, la mayoría de los estudiosos contemporáneos eh, que habían eliminado quizás el manuscrito original de Drácula, porque se dice que la obra de Drácula realmente era más extensa y que cuando se publicó le hicieron a Stoker recortarla o acortarla, teniendo que eliminar un montón de páginas con un montón de contenido de la obra,
para que quede la obra que finalmente conoció el mundo. Eh, Después de eso, muchísimos años más tarde, porque ya estamos hablando del año 2009, un bisnieto, sobrino bisnieto, familiar lejano de Bram Stoker, que se llama Dacre Stoker, produjo Drácula, el no muerto, así se llamaba, que es como una secuela basada en las propias notas de Bram Stoker que habían quedado afuera del libro original. Esta secuela que rechaza el estilo del primer Drácula a favor de la narrativa, ¿no? Como en tercera persona, y es algo que está ambientado en Londres, protagonizado por el propio Bram Stoker, por lo cual posiblemente la leyenda y el mito de que algo de realidad había en Drácula parte a partir de esto, precisamente, y bueno, no es así. Después hubo un montón de otras adaptaciones de Drácula, pero la que más me gusta a mí, incluso más que la de 1931, es la de 1958, protagonizada por Christopher Lee en el papel de Drácula, y Peter Cushing, que hace de Van Helsing. La dupla esta de Christopher Lee y de Peter Cushing hizo, no sé, más de 20 películas, me atrevo a decir, de terror, como dupla, digamos. Y después cada uno por separado hizo más películas de terror. Entre los dos deben tener, no sé, cientos de películas, no sé cuántas tienen. Muchas son malas, hay que decirlo, y hay muchas otras que son muy buenas. Y para mí la mejor es la de Drácula, precisamente. Pero antes de hablarles de esa película, voy a poner una cancioneta para descomprimir un poco. Hoy tengo ganas de escuchar algo viejo, muy viejo, así que los voy a dejar con un temita viejo y después seguimos. When I hear the rain a-comin' down, it makes me sad and blue. Was on a rainy night like this that Flo said we were through. I told her how I loved her and I begged her not to go. But another man had changed her mind, so I said goodbye to Flo. Alone within myself tonight, my heart is filled with fear. The only sound within the room is the falling of each tear. I think about the thing I've done. I know it wasn't right. They'll bury Flo tomorrow, but they're hanging me tonight. They're hanging me tonight. That night he came and took my Flo and headed into town. I knew I had to find this man and try to gun him down. As I walked by a dim cafe and I looked through the door, I saw my Flo with her new love and I couldn't stand no more. I couldn't stand no more. I took my pistol from my hip and with a trembling hand I took the life of pretty Flo and that good-for-nothing man. That good-for-nothing man. I think about the thing I've done. I know it wasn't right.
They'll bury Flo tomorrow, but they're hanging me tonight. They're hanging me tonight. Bueno, ahí pasaba ese temazo del año del pedo. Y del mismo año, precisamente, es esta película de las que les empecé a hablar antes de empezar a escuchar la canción, que es la adaptación de Drácula protagonizada por Christopher Lee. En principio, la primera vez que la vi me pareció muy buena, y me ameritó verla varias veces más. Yo siempre digo que hay películas que uno las ve, pero son películas para ver una sola vez y ya está. Y hay otras que la volvés a ver, justamente porque tienen algo que te atrae, ya sea las actuaciones, el clima que genera la película, lo bien llevada que está la historia, qué sé yo, los escenarios, no sé, pero hay algo ahí. Creo que la vi 3 veces ya a la película esta. eh, y bueno, es básicamente, al igual que la de 1931, una adaptación bastante fiel, bastante cercana a- al libro. Así que la historia arranca igual, exactamente igual, con Jonathan Harker viajando al castillo del conde. eh, y bueno, su encuentro con el conde. Previamente primero se encuentra con esta mujer vampiresa que está media ahí poseída, que le pide ayuda en principio. Una mujer muy atractiva, en paños menores, que le dice, ayúdame por favor. Este, y Harker, que se comporta como un estúpido, básicamente, está a punto de ser atacado por esta mujer, de ser mordido, hasta que aparece Drácula, la caga a pedos, eh, y la manda a dormir, ¿no? Bueno, esa es la puerta de entrada a la película. Las actuaciones son muy buenas, todas. La de Harker quizás la más floja, la del personaje de Harker, pero el resto bastante bien. Y ya te atrapa y te da ganas de seguir viendo. La chica esta, la vampiresa que aparece, tiene unas expresiones en el rostro que son realmente muy buenas. Y bueno, Drácula en el papel de... Perdón, Christopher Lee en el papel de Drácula también es muy bueno, pero no es exactamente como Bela Lugosi. Es una buena actuación, pero Bela Lugosi tenía como mejor adaptado el tema del tipo del vampiro, ¿viste? El tipo misterioso, enigmático, a partir desde la mirada incluso. Algo que Christopher Lee lo interpreta de otra manera, como más frío, más cruda la situación. Bueno, hasta ahí todo bárbaro, la historia de siempre. Harker termina este, durmiendo en un ataúd porque en realidad no es que muere, sino que fue convertido en vampiro hasta que, bueno, después irá Van Helsing, interpretado por, como dije antes, Peter Cushing, que llega al pueblo a buscarlo a Harker porque es su amigo. Sabe que estaba detrás del vampiro y supone que está muerto. A Van Helsing lo atienden para el orto en una fonda, en un restaurante de la época, un restaurante bastante precario. No es muy bien recibido por los dueños porque empieza a preguntar por Harker, por Drácula. Y claro, los tipos estos están atemorizados, no quieren saber nada con Drácula porque saben que algo raro hay y le dicen, mirá, comé y tomátela, básicamente. Pero una camarera se le acerca y le dice, mirá,
te escuché preguntar por un tal Jonathan Harker, tomá, este es el diario personal de él, que lo dejó acá cuando vino a comer. Mi jefe me pidió que lo queme, pero yo lo guardé. Bueno, un amor la piba, porque gracias a ella Van Helsing empieza a leer un montón de pistas de lo que pudo haber pasado con Harker, y es gracias a ese diario personal de su amigo que llega al castillo de Drácula Van Helsing, y bueno, se encuentra con su amigo en el ataúd, este, teniendo que matarlo, porque ya no era su amigo, ahora era un vampiro. Lo mismo con la vampiresa del principio, que también la tiene que matar y automáticamente se convierte en una vieja muerta, ¿no? El problema es que Drácula se le escapa, no lo puede llegar a matar porque Drácula, al escuchar los gritos de los otros vampiros, se escapa a la mierda y bueno, el próximo encuentro será en Inglaterra, donde, donde hay un montón de escenas impresionantes. Ahí es cuando entra en escena el personaje de Lucy, por ejemplo, y bueno, y la familia, ¿no? Hay una escena puntual donde Lucy, ya convertida en vampiro, se le aparece a la hermanita en el bosque, y está muy bien hecha esa escena, o sea, te mete miedo la pendeja que te ha convertido en vampiro, porque te infunde pánico realmente. Es una escena, para mí, la mejor de la película. Eh, y bueno, y la nenita, nada, en su inocencia piensa que esa es Lucy, que está todo bien, pero no lo está. No lo está porque Lucy ya supuestamente había muerto, y en realidad no es que había muerto, sino que Drácula le había hecho una de las suyas. Así que obviamente Van Helsing va a tener que involucrarse para resolver esta situación y para matar a Drácula, que para mí, al igual que la novela, tiene que terminar ahí la historia porque es perfecta, cómo muere Drácula cuando se expone al sol, se empieza a derretir, a pudrir, quedando solamente los huesos, en un enfrentamiento final contra Van Helsing. Ese es el final que tiene que ser el final porque es el final y punto. Pero claro, de la misma manera que pasó con Rambo, la historia de Rambo en el libro terminaba en Rambo 1, porque Rambo muere originalmente en Primera Sangre, que es el libro. Y sin embargo, después de hacer Rambo 1, hicieron Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4 y no se muere nunca. Y vos decís, pero hicieron cualquier cosa con la historia, porque no era así. Con Drácula también, porque Drácula no muere, sino que aparece, o sea, si bien vos lo viste morir, lo viste pudrirse, derretirse, después salió Drácula 2, Drácula 3, Drácula 4, Drácula... Bueno, ninguna de las secuelas, para mí, está a la altura de esta, de la del 58, y la peor de todas, sin duda, es la número 2, o sea, la que viene después de esta, pero es la peor porque ni siquiera es Drácula el personaje principal, el vampiro principal, es otro tipo. Y Drácula no aparece, ni tampoco está Christopher Lee haciendo un papel, no está. Eh, es una película donde una mujer va a parar a un castillo de una condesa y de noche se despierta atemorizada porque ve al hijo de esta condesa encadenado. Y la mina no entiende nada y el tipo le dice, ayúdame a salir, por favor, mi vieja está loca. Y no, estaba encadenado porque era un vampiro. Así que la mujer esta lo libera y el vampiro termina matando a la madre, hipnotizando a la mucama que tenían ahí y escapándose. Así que la chica esta, la pobre chica que fue a parar a este castillo y bla bla bla, va a tener que buscarlo nuevamente porque encima se sintió seducida por este vampiro. La película es un bodrio y no tiene nada que ver con Drácula, excepto que se trata de vampiros, pero nada más, y aún así se considera la secuela del Drácula del 58. Después para la 3, que se llama Drácula vuelve de la tumba, de 1964, ahí vuelve Christopher Lee, vuelve Peter Cushing, y es básicamente lo mismo que ya hicieron en la del 58.
Es como que lo volvieron a repetir, porque por más que sea una secuela, no hay nada que te sorprenda demasiado. Es una película innecesaria. Y hay otra película que no es precisamente una secuela, sino una adaptación que me encanta y que la quiero mencionar ahora, no sin antes, escuchar otra cancioneta para hacer una breve pausa, tomar un cafecito y seguir adelante. Like you're fooling you again. You thought that you were gone the old state high. Baby, looks like I've been breaking out. I'm a dark horse, running on a dark race course. I'm no blue moon. Since I stepped out of the womb, I've been a cool jerk who's looking for the source. I'm a dark horse. Thought that you got me in your grip. Baby, looks like you was not so small, and I became too slippery for you. Let me tell you that it's not the truth. I'm a dark horse, running on a dark race course. I'm a blue moon. Since I picked up my first spoon, I've been a cool jerk who's looking for the source. I'm a dark horse. I thought that you knew it all along, till you started getting me right. Seems as if you heard a little late. I warned you when we both was at the starting gate. I'm a dark horse, running on a dark race course. I'm a blue moon. Since I stepped out of the womb, I've been a cool jerk who's looking for his perks. I'm a dark horse. I'm a dark horse, and I'm running on a dark race course. I'm a blue moon. Since I stepped from out of the womb, I've been a cool jerk who's looking at the source. I'm a dark horse. Bien, después de este temazo de George Harrison, vamos a entrar en la tercera película relacionada a Drácula de las que les quería hablar, que es una adaptación del drogadicto sensacional de Andy Warhol, que ya había hecho, no sé si antes o después, una adaptación de Frankenstein también. Andy Warhol, que
es un drogadicto infernal que tiene muchas visiones eh, completamente psicodélicas de cualquier película, de cualquier obra, y el tipo la transforma en algo donde sí o sí tiene que haber violencia, sexo, misoginia y, por sobre todas las cosas, romper con el molde, ¿no? Ridiculizar muchas veces al protagonista de turno, en este caso a Drácula. No dije el título es Sangre para Drácula, pero atención porque hay otras versiones con el mismo, otras adaptaciones con el mismo nombre y hay que ver esta, porque las otras no son buenas. Hay una creo que es del 70 y esta de Andy Warhol es del 74, que, a ver, si la película da miedo, no. Si es una película de terror, por más que si vos la buscás dice película de terror, no lo es. No lo es porque el papel de Drácula no solo que está ridiculizado, sino que no inspira temor. Inspira ganas de abrazarlo y darle un té para que se calme, porque la está pasando mal. Eh, Hay varios personajes a tener en cuenta, pero primero, para hablar de lo que se trata esta película, básicamente es que Drácula se está muriendo y necesita viajar sí o sí a Inglaterra a buscar la sangre de una chica virgen, porque eso es lo único que lo puede salvar de la muerte, básicamente. Entonces va a parar a una mansión donde hay tres hermanas, una que tiene apenas 14 años, en la ficción tiene 14 años, por supuesto, en realidad debería tener 20 años esa actriz, más o menos, y las otras dos hermanas que son más grandes, bastante trolas las dos, y que se cogen al capataz de la casa, que el capataz es un bruto ignorante que las trata mal a las pibas estas, a veces las faja también, eh, y, eh, y nada, vive para laburar y para cogerse a las hijas de sus jefes, ¿no? Está todo ambientado en 1920 y cuando arranca la película, de entrada, yo la primera vez que la vi, dije, "Uy, esto va a ser un bodrio", y después no lo fue, después me gustó la película. Me gustó, aunque debo decir que gran parte de que me guste se debe a las escenas de índole sexual donde aparecen estas pibas, porque es lo que le da cierto morbo a la película, porque después tiene momentos muy eh, envolantes realmente, pero en líneas generales está bueno cómo está planteado. Una visión completamente distinta del conde Drácula que hasta siempre te había dado miedo quizás, y ahora te causa gracia, ¿no? Hasta te da cierta lástima el papel porque lo ves debilitado, hecho pija, en una silla de ruedas sin poder caminar. Eh, Cuando arranca hay una introducción larguísima donde Drácula se está maquillando frente a un espejo y ahí te das cuenta que el drogadicto homosexual hijo de puta de Andy Warhol está detrás de esto. No porque sea drogadicto u homosexual, sino porque siempre le gustaron estas estupideces de alargar una introducción y mostrar una parte este, suavizada de un tipo que en realidad es un villano, un hijo de puta, que lo tenés que ver como tal. Bueno, el tipo te lo demuestra de otra manera, ¿no? Y por eso siempre le gustó este tipo de arte a Warhol. Bueno, Drácula, como dije, está agonizante. Un Drácula interpretado por un actor que se llama Udo Kier, que solamente vi esta única película con este actor, y es un actor normal, digamos, por lo menos lo que yo vi en esta película, no es que te vuelve loco la actuación del tipo, pero bueno, cumple su función. Bueno, como dije antes, Drácula tiene que, para sobrevivir, beber, beber sangre de una chica virgen. Cometí un error antes, yo dije que él viaja a Inglaterra, en realidad viaja a Italia, ahora que recuerdo bien, no viaja a Inglaterra, él tiene que viajar a Italia, donde está esta familia de las tres hermanas que les dije. El bulo de Drácula, el que estaba ahí para él todo el tiempo, Anton se llama en esta adaptación,
le dice que lo tienen que hacer en un periodo corto porque si no se va a morir. Así que viajan en carretera. Drácula ya en ese momento, como dije antes, está en una silla de ruedas. Bueno, y el tipo Anton tiene que meter la silla de ruedas, el ataúd, al conde adentro del ataúd y todo para llegar a Italia. Bueno, ahí obviamente Drácula no se presenta como un vampiro, se presenta como un importante empresario que viene a buscar una esposa, en preferencia virgen. Lo que los padres de estas tres pendejas no saben es que dos de sus hijas ya son tremendas trolas que cogen con el capataz y la más chica, la de 14, es la única virgen. Pero los padres no saben esto, nada de esto, entonces las presentan a sus hijas como tres hijas vírgenes y al ver que viene un rumano empresario lleno de guita, interesado en casarse con una de ellas, bueno, la quieren entregar a este rumano que resulta ser Drácula. Eh, el capataz del que les hablé antes, que se llama Mario, nombre bien italiano, eh, es un tipo que está completamente con una nube de pedos constante en la cabeza, bastante ignorante, bastante bruto, pero así todo se empoma a las dos hermanas. Y más tarde, en el transcurso de la película, termina violando a la pendeja de 14, que acá está lo que les dije antes de la misoginia que maneja Warhol, porque hay varias ocasiones donde las obliga a coger este tipo a las minas. La escena más cruda es cuando viola a la pendeja de 14 años. Y la violación dura 20 segundos porque después de esos 20 segundos a la piba le gusta, le termina gustando y termina pidiendo que se la siga cogiendo. O sea, una película que hoy en día sería completamente censurada. Pero es muy común dentro de la película que pase esto, que el tipo las obliga y les termina gustando las minas, haciendo que las minas queden como que, bueno, eh, son muy putas y les gusta eso. Más allá de esto, aparte del hecho de que la pendeja era menor y todo, pero bueno, 1920, otra época. Pero el tipo no deja de ser un violador y un hijo de puta. Y es también este tipo el que se da cuenta que metieron un vampiro a la casa. Así que cuando se avivan de esto ya es tarde. Y Drácula, cuando elige a una de las chicas para que supuestamente sea su esposa, cuando en realidad solamente quería beber la sangre para salvar su vida, se termina envenenando y está a punto de morir. ¿Por qué? Porque claro, le mintieron, boludo. No, no son vírgenes las pendejas, ya cogieron un montón. Y eso es contraproducente para Drácula porque le afecta a todo su sistema nervioso y se está muriendo, básicamente. Hay un enfrentamiento final donde, donde la esposa o sea, la madre de las pendejas estas es apuñalada por el servidor de Drácula, aunque ella le dispara igual antes de fallecer. Y todo esto mientras Mario, el capataz misógino, violador, hijo de puta, persigue a Drácula hasta que lo llega a alcanzar y lo empieza a desmembrar. Esmeralda, que es una de las pendejas estas, corre para auxiliarlo al conde y los remata a los dos, digamos, con una estaca. Bueno, al final, con este final que es re cualquiera, bien al estilo Warhol, Mario, el más hijo de puta de toda la película, queda como dueño y administrador de toda la propiedad. O sea, un final de mierda, pero que en la película está bien llevado y donde se combina todo el tiempo el erotismo con la violencia y con el supuesto terror que no llega a ser terror. Eh, Hay una escena muy buena donde hay un diálogo entre Mario, el capataz, y Drácula, que está en su silla de ruedas, y el papel bien de boludo de Drácula es fenomenal. Un tipo débil, me hizo acordar al señor Burns de Los Simpsons, un estilo así. Y el papel del capataz de este Mario que te produce rechazo durante toda la película, no llegás a sentir empatía con un tipo así, pero como papel está muy bien actuado, ¿no? De las tres películas que mencioné hoy, créanme que esta está muy buena. No sé si es la mejor de las tres, a mí me gusta mucho la del 58, como les dije antes, pero esto ya no tiene nada que ver con la adaptación del libro, esto es otra cosa.
una visión del drogadicto homosexual de Warhol que nada, lo quiso hacer a su manera y, y así lo hizo. Y bueno, dejando ya para cerrar, hay otras apariciones de Drácula que no vale la pena ni mencionar, pero hay una puntualmente que radica en un dibujo animado que se llama Dark Pack. Acá en Argentina te lo pasaban, no me acuerdo si por Big Channel o por Cartoon Network, para los que crecimos en los 90, que se llamaba El Grupo Increíble. Con ese nombre te lo pasaban. Es un dibujo animado que yo tenía el recuerdo de haberlo visto muchas veces cuando era chico, donde hay tres veinteañeros que van de acá para allá en una camioneta y trabajan para el conde Drácula, solamente que acá el conde Drácula no es malo, sino que al contrario de eso es un tipo que está arrepentido de todo lo que hizo en su vida, de toda la muerte que generó, la destrucción que generó, y ahora quiere hacer el bien para lavar su karma. Entonces, desde Transilvania, desde un ataúd, desde su mansión con un teléfono, habla por teléfono con estos tres pibes, desde un teléfono público, no existían los celulares, por supuesto, así que estos pibes recurren a los teléfonos públicos y hablan con el teléfono de línea de Drácula, una falopa hermosa, y Drácula les da las órdenes de las misiones que tienen que hacer, porque tienen que desbaratar a un grupo de delincuentes, villanos, sobrenaturales que están intentando conquistar el mundo. De grande dije, voy a recordar viejas épocas, voy a volver a ver esto. Vi el primer episodio, me pareció una verga escandalosa, no me gustó para nada. Y bueno, no lo volvería a ver, pero está bueno saber que Drácula fue puesto ahí y arruinaron la esencia del personaje con lo que hicieron. De hecho, ni siquiera es protagonista Drácula en esta serie, solamente aparece para darle las órdenes al trío que intenta salvar el mundo bajo sus órdenes, valga la redundancia. Pero bueno, es un ejemplo de hasta dónde llegó el personaje. Después ni hablar si tenemos en cuenta la serie Castlevania del Family Game, donde el personaje, donde el villano principal es Drácula también. Después aparecen otros vampiros, como Alucard, y bueno, algunos otros que ahora no recuerdo. Pero Drácula está en el Castlevania 1, en el 2, en el 3, y también metieron a Frankenstein, al Hombre Lobo y a un montón de otros, a la Momia, a un montón de personajes emblemáticos del cine de terror de los años 30. Y, y bueno, vos para llegar a enfrentarte con Drácula primero le tenés que ganar a Frankenstein, a la Momia, al Hombre Lobo y a otros personajes que van apareciendo. Y bueno, la historia del juego, que son no sé cuántos Castlevania hay, porque siguen saliendo hasta el día de hoy para PlayStation 5 y demás, o PlayStation 3, no sé cuándo fue el último. La historia es que cada 100 años Drácula despierta nuevamente de su sueño y otra vez la familia del clan Belmont, creo que era, lo intenta detener para salvar el castillo y que Drácula no escape del castillo y no invada las ciudades del mundo, básicamente. De eso se trata mucho de los Castlevania. Y después hay videojuegos como el de Sega Master System, que se llama simplemente Drácula, que es fenomenal, es una obra de arte fenomenal que es bastante fiel al libro y a la película, a las primeras películas. Es como ponerte en el papel inicialmente de John Harker, porque manejás a John Harker yendo a la mansión y demás. Juegos muy difíciles, los que estoy mencionando, pero sumamente divertidos en la época donde salieron. Y seguramente hoy se la sigan bancando si los volvés a jugar hoy. Así que bueno, hasta acá llegué hoy con el Conde. Seguramente la próxima vez que vuelva, en estos días, va a ser con alguna otra película. Voy a ver. Les mando un gran abrazo. Gracias por escuchar.